Seguimos compartiendo, nuevos amigos televidentes, con ustedes en este interesante conversatorio que llevamos hoy en día en compañía de don Ezequiel y de Andrés Terrero. En el segmento anterior estábamos analizando y hemos entrado en algunos detalles del tema del anteproyecto de reforma. No quería continuar sin tocar y felicitar, unirme a la felicitación de Ezequiel y de Andrés del Banco Central de la República Dominicana, que cumple en el día de hoy 65 años de edad. A mí me gustan los números que terminan en 5, porque cuando alguien cumple años y en ese aniversario, el Licey es campeón. Sí, yo no sé por ustedes, pero yo tengo esa percepción. Es una cábala, tú dices. Sí, una cábala liceísta. Este año van a ser las estrellas y yo soy liceísta. ¿Aquí? Las estrellas. ¿En el 69 fue? Al torneo le conviene. No, quizás ganan los Caimanes. No, yo Seguimos. Entonces, uniéndonos a esta felicitación de la gobernación del Banco Central, a la Junta Monetaria, a todo el personal ejecutivo del Banco Central, queremos tocar algunos temas importantes que el señor gobernador dejó en su discurso de hoy en día. Y se refiere específicamente, empieza por el reconocimiento a la estabilidad macroeconómica del país, a la estabilidad de las políticas monetarias, hace un sesgo entre la política monetaria y la política fiscal, hace un planteamiento que haremos al final de este comentario sobre una reflexión que plantea, avisa a la población dominicana ya lo que sabíamos ya, que la misión del Fondo Monetario llega oficialmente el 5 de noviembre, pero ya hay técnicos que están en el país de nuevo con el Fondo Monetario y han participado en la elaboración del anteproyecto final de reforma fiscal y van a estar acompañando al equipo económico en el proceso del Congreso y de cara al tema con el Fondo. Aunque el Fondo dejó entrever que pudiese ser que no hubiese acuerdo, Nomura Holdings plantea que podría haber un acuerdo. El presidente Medina dejó entrever también que sí podría haber acuerdo y que es bueno que lo recordemos, porque la misión viene y si el gobernador lo mencionó de primero en su discurso hoy, entonces evidentemente vamos a tratar de aprovechar, aunque el país deberá de pagar en los próximos 4 años al Fondo Monetario unos 1.400 millones por los derechos del fondo, todavía queda una parte que se podría usar para balance de cuentas fiscales. Hay que reforzar un poco la reserva monetaria y hay que abonar también a ese capital. Sí, entonces, yo siento que el gobierno lo que debe hacer es coger prestado lo que tiene que abonar a la deuda. Que no le crezca en términos absolutos, pero que le disminuya en términos de... Hay muchas salidas interesantes, pero no queremos adelantarnos. Inclusive comentábamos otros bastidores. Es algo que sería muy innovador, pero que amerita repensarlo bien, hacer bien la ingeniería financiera de lo que podría ser ese proceso, pero vamos a dejar eso para ver cómo eso va avanzando. El gobernador también se refirió, aparte de la estabilidad macroeconómica, al entorno internacional, alaba específicamente la respuesta de la política monetaria al entorno internacional y el mantenimiento de la estabilidad, a pesar de que el entorno internacional sigue deprimido, la crisis europea sigue de mal en peor, la economía norteamericana no acaba de despegar. O sea que estamos rodeados a nivel como unos satélites negativos que podrían estar ahí, que están siempre ahí. La volatilidad de los precios del petróleo, la volatilidad de los commodities también sigue ejerciendo presión. Sin embargo, el Banco Central, la única variable que cambió en este año es un menos 3.2% en las remesas internacionales, que no había pasado en los últimos 7 años, a pesar de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos que motivó, y la crisis europea que motivó una depresión en las remesas de los inmigrantes de todos los países latinos en los países desarrollados. De todas maneras, José Manuel, amigos televidentes, Andrés Terrero, yo creo que nosotros debemos todavía que enfocarnos un poquito más, unido a eso que dice el gobernador que habló cuando habló de llamar a la población a que hagamos en cierta manera un esfuerzo mancomunado de entendimiento para poder echar para adelante este proyecto de reforma fiscal que plantea este nuevo gobierno. Yo entiendo que de la parte que nosotros tenemos que seguir diciendo es que los empresarios tienen que entender que un presupuesto no debe solamente percibir un 4% de inversión social, que es lo que planteó el gobierno como mínimo. Para que nosotros podamos llevarnos, seguir en un camino de desarrollo social y de crecimiento sostenido, un país debería mantener por lo menos el 8% de inversión social. Este gobierno, por cualquier razón, la llevó a un 4%. Los empresarios quieren un 2%. Pues llevar eso a un 2%. Señor, eso es hacerse daño a sí mismo. Nosotros decíamos ayer en un programa que eso es la
O sea, eso es usted hacerse su harakiri. Usted no puede como empresario decirle al Estado que no invierta más de un 4%, sino un 2%, porque al final lo que usted hace es ralentiza una economía y a usted le hace daño a eso. Si tú deprimes, si usted deprime la economía, viene el desempleo, si hay desempleo no hay consumo, no hay... El mayor aportante de toda la Exacto, dinámica es el gobierno. Correcto. Entonces, lo que pasa es que los empresarios se pusieron muy sensibles en el entendido de que, pero el problema es que este presupuesto me van a sacar a mí eso de la costilla de mi beneficio. No es así. Eso no es así. No es cierto, porque se ha estado llevando todo un andamiaje que en principio se quería grabar hasta los entresijos. O sea, si la intención fue hasta ahí, se ve que el gobierno central no quería abarcar un sector en específico. Fíjense que ahí está el sector de la energía alternativa que viene para este programa esta semana a defender un poco de que por qué un proyecto, una ley que tiene de reciente formación, por qué le van ahora mismo a quitar los incentivos de exención. Uno de los planteamientos errados de excluir a la ley de incentivo a la energía renovable, o sea, se quedaron solamente 4 leyes, el resto de las leyes se eliminan y se hace un planteamiento en el anteproyecto de reforma fiscal de que todas las leyes que quedaron fuera van a ser objeto de una revisión a nivel de que se hará un reglamento general de incentivo fiscal. Bueno, pero la experiencia que tenemos en cuanto al Estado se refiere que eso va a durar eterno. Sí, pero mira, yo creo que lo que pasó fue que el gobierno, o sea, la gente del equipo económico que está trabajando con el tema de la reforma, vendió muy mal el mono. Sí, eso lo dijimos nosotros en otro programa. Lo vendió mal, o sea, porque comenzó diciendo, lo que le estamos vendiendo al país es que tenemos un hoyo fiscal, tenemos un problema fiscal. No, pero eso no lo dijo el gobierno, no. Eso lo vendió una campaña mediática que se adelantó a lo que venía. No, está bien. La oposición venía hablando del tema. Sí. Y todos nos sorprendimos con el tema. Pero no es lo mismo poder venderle a la población diciendo, oye, el gobierno invirtió. Satanizaron el déficit fiscal como una corrupción. La inversión de capital se pasó con un tanto por ciento, porque habían unos déficits que estaban ahí planeados. Sí, pero, además teníamos realidades. Recuérdense que la campaña mediática venía desde la campaña política, que la corrupción. Y agarraron ese déficit fiscal y dijeron, ustedes ven, mira, eso fue parte de la corrupción. Hay que saber venderlo. Claro. Hay un problema, mira, que pasó en este anteproyecto, y es que se colaron errores en la redacción. No solamente por el tema de que, eso no vale la pena ni mencionarlo, pero cuando usted vea que en un proyecto de reforma fiscal en un país, usted menciona las masitas, los conconetes, eso es una cosa aberrante. Vamos a decir que fue un error ya. No, la tripita, la cosa. ¿Qué error? Mira, más que error fue una intención de decir, no queremos afectar un sector específico. El otro error es que uno de los textos anteriores, cuando entra en el tema de los incentivos fiscales, es una repetición de algo que está vigente por ley ya. O sea, eso es un craso error. Porque tú quieres formular un proyecto de reforma, pero tú estás incluyendo algo que está ya dentro del mecanismo tributario, que es el 1% del IBI, de la adquisición de la tercera persona, que se aplica mucho en los proyectos turísticos, que es el tipo que desarrolla un proyecto y viene un adquiriente y compra. Esa persona está grabada, por eso existe ya como figura tributaria y entonces se repite. Aparentemente porque este fue un documento que unificó criterios del 2007, viene arrastrando 2002, arrastra documentación de las cartas de revisión del Fondo Monetario, de la primera a la octava del último acuerdo que venció. Sobre todo, recordemos que quizá una de las cosas que vamos a ver en el programa de esta semana con el sector de energía renovable, que en todas las revisiones del Fondo Monetario siempre se mencionaba el tema de los incentivos fiscales, pero siempre se hacía mucha alusión al tema de zona franca y turismo. Sin embargo, turismo queda casi completo, zona franca se afecta un poco, y el tema de zona franca, por ejemplo, en el anteproyecto de reforma, no es una sorpresa, porque inclusive todo lo que se ha propuesto con el tema de zona franca, de cargar y de cobrar tasa, un 5, un 10, aquí hay una parte, al 20 que queda, al 80 que se aporta, o sea, se usa, sobre todo en Centroamérica, en Costa Rica, Guatemala, México también, o sea, hay figuras tributarias, o sea, no por eso, aunque se dice ahora, yo quisiera verlos, a ver si es verdad, que se está diciendo que hay empresas
que están viniendo a República Dominicana y le están diciendo, emigra para mi país porque yo tengo estas condiciones fiscales y no te voy a afectar como te piensa afectar el gobierno en este momento. Eso sí sería muy importante preverlo y tener en cuenta, porque lo que tenemos que conocer, una de las cosas que hablábamos con Luis Manuel Piantini, cuando hemos discutido entre nosotros el tema de los indicadores del Foro Internacional, el down business de la República Dominicana, ahí es que hay que analizar y ver, no solamente si me tardo tanto en una empresa, sino cuáles son las ventajas comparativas y competitivas que tiene el sector zona franca con otros países a nivel impositivo, por ejemplo, y hacer el doing business impositivo. Te paga esto. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo no pago esto, yo pago aquello. Entonces, en función de eso, tú tienes que estructurar un proyecto de reforma fiscal, porque tú no puedes hacerlo de espaldas a lo que hace tu competencia, porque si no, tú te estás poniendo a merced de la competencia. Entonces, en ese momento quedamos presos si aprobamos algo que nos saca de competencia. Vamos a hombre y amigos televidentes.